Bienvenidos a un estudio en la palabra, estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, el doctor David Watts y Dave Smith y ustedes. Estamos alegres y muy contentos de tenerles con nosotros. El material que les estamos presentando, lo que estamos estudiando ahora, realmente es el material más importante en lo que tiene que ver con el creyente que se encuentra en toda la palabra de Dios. Y que también se lo estemos entregando, pues eso lo dejamos en las manos del Señor, pero sí sé que es el material más importante que usted pueda escuchar. Y yo les doy gracias a ustedes por estar con nosotros, pero estamos muy agradecidos que están con nosotros y oramos para que escuchen correctamente lo que estamos tratando de decir, porque es muy, muy importante. Vamos a continuar donde nos quedamos en la previa programación, el versículo 14 en el capítulo 6 de Romanos. Lauren, por favor. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Qué palabras. Maravilloso, alabado Dios. La naturaleza pecaminosa no se enseñoreará sobre nosotros si como creyentes continuamos ejerciendo fe en la cruz de Cristo. De otra manera, la naturaleza pecaminosa definitivamente tendrá dominio sobre el creyente. Pues no estáis bajo la ley. Significa que si tratamos de vivir esta vida por algún tipo de ley, nosotros, no importa qué tan buena sea esa ley en su propio lugar, vamos a concluir con la naturaleza pecaminosa teniendo dominio sobre nosotros. Y permítame leer eso una vez más, porque esto es muy importante. Quiere decir que si tratamos de vivir esta vida por cualquier tipo de ley, no importa qué tan buena sea esa ley en su lugar, vamos a concluir con la naturaleza pecaminosa teniendo dominio sobre nosotros, lo cual no queremos. Sino bajo la gracia. La gracia de Dios fluye sobre el creyente de una manera sin límites o ilimitada, mientras el creyente ejerza su fe en Cristo y lo que Él hizo en la cruz. La gracia es la bondad de Dios ejercida por y a través del Espíritu Santo y dada a los santos que no la merecen. Ahora, yo quiero ir a la primera frase en el versículo 14. El pecado no se enseñoreará sobre nosotros. ¿Qué es esto de que se enseñorea? Quiere decir que le domina y físicamente usted no está equipado para vencer, ¿no? No está listo mentalmente hablando. Tiene dominio sobre usted. Y hay millones de cristianos que están en esa categoría ahora mismo. Muchos que nos están viendo en este momento, y yo no estoy cuestionando su amor por Dios. Yo quiero y creo que usted realmente ama a Dios y usted quiere esto, pero tiene algo en su vida que le está dominando. Es dominio. Usted está siendo dominado por esta situación y no está mejorando, está empeorando. Se encuentra haciendo cosas ahora mismo que no habría hecho antes de venir a Cristo. Eso es enseñoreo. Y no quiere decir esto que el cristiano no va a pecar otra vez, pero dominio o enseñoreo quiere decir que tiene a la persona cautivo y no pueden vencer en sí mismos. La manera de Dios es el camino de la cruz. Es la única manera como podemos vencer esta situación, porque sabe, Satanás no está jugando. Él está allí para destruirle, para robar, matar y destruir. Eso es lo que él quiere hacer. Y él tiene éxito en la vida de muchos. Estaba yo hablando esta mañana en nuestra programación de la mañana, el mensaje de la cruz. Un caballero, un predicador que pastorea una iglesia muy grande que yo conozco. Una iglesia bastante grande. Y le estaba preguntando a un predicador sobre él, cómo él estaba, y me dijo, oh, hermano Swaggart, es algo horrible. Él se suicidó. Yo no conocía mucho, pero sí conocía un poco de la vida de este hombre. Y realmente él entró en el alcoholismo, y en las drogas, me cuentan, todas esas situaciones. Y finalmente se quitó la vida. Yo diría, no lo sé exactamente, pero yo diría que este hombre
Ese hombre trató de vivir una vida vencedora propiamente a través de sus propias habilidades y usted no puede hacer eso. Y estos problemas que Correcto. plagan la vida del hombre empeoran, empeoran y empeoran y el pecado Sí. domina a esa persona. Una de las cosas, y usted tiene toda la razón, pero exploremos tal vez de otra idea, otro pensamiento, algo que nosotros realmente no entendemos, y eso es la idea de un rey. Un rey en cualquier tierra, donde quiera que él exista, él es el gobernador supremo. Lo que sea que él diga es lo que cuenta, Así no hay es. argumento. Este rey, si él declara vida, es vida. Si él declara muerte, es muerte. Si él declara una venta, uno vende. Si él declara una compra, uno compra. Cualquier cosa que diga el rey, eso es lo que sucede porque él es el rey. Él tiene el señorío, él tiene el dominio. Eso es esta palabra con respecto a la naturaleza pecaminosa. Y una vez más, aunque no tiene el artículo definido, pero sí tiene, bueno, aún sigue siendo un sustantivo, así que lidiamos con la naturaleza pecaminosa. Sí, Todavía seguimos tratando correcto. con La ella. naturaleza pecaminosa, si puede dictarle al corazón como un rey qué es lo que sucede, entonces ustedes no tienen esperanza ni pueden hacer nada al respecto. No hay gobierno más fuerte que el gobierno de ese Repite rey. eso que es muy importante. Si usted está bajo el gobierno de la naturaleza pecaminosa, gobierna como un rey en el trono de su corazón y cualquier cosa que diga, cualquier cosa a la que lo dirija, eso es lo que va a suceder. Miren, no hay nada que lo detenga. Su fuerza de voluntad no será suficiente. Tal vez usted pelee un poco, pero si ese rey demanda que usted mienta o cometa adulterio o fornicación, va a suceder. Si está batallando y ganando, eventualmente va a pelear y va a Sí, perder. porque la palabra del rey es suprema. Estás diciendo que el pecado puede ser un rey. Eso es exactamente de lo que se trata toda esta sección, hermano Swagger. De vuelta en Romanos 5:20, el pecado reinó como rey en el corazón, en el trono del corazón, antes de Cristo. Entonces, en la transición de ser unido con Cristo en la salvación, fue que el rey antiguo fue crucificado y el nuevo rey tomó esa residencia en su corazón. Sin embargo, usted tiene que escoger a qué rey va a servir, sea que escoja seguir a Cristo y las leyes o gobiernos espirituales que reinan ese gobierno, o pondrá su vida bajo el dominio del antiguo rey. ¿Cuál es el rey que está sirviendo? Exacto, usted escoge a Así qué es. rey. Y por eso es que las opciones son ley o gracia. ¿Bajo cuál lista de reglas desea usted vivir? Esa es la decisión que debemos tomar. Entonces el pecado no se enseñoreará de mí porque yo escojo poner mi fe en Cristo y vivir bajo el gobierno de la gracia. Bien, ¿qué tal si la persona dice, bueno, yo voy a ayunar 20 días o 21 días o cualquiera que sea la situación? Eso es lo que voy a hacer. Lo que sucede es que se acaban de someter ellos mismos al rey antiguo, y es la mejor manera de decirlo. Los medios de la fuerza de voluntad y de fuerza personal. No hay fe en Cristo para libertar, solamente fe en el yo. Entonces la persona vive básicamente bajo el gobierno de la ley, en vez de vivir bajo el gobierno de la gracia. Yo los llamo gobiernos porque son verdades Así espirituales es, que así operan en es. cada gobierno. Mire, yo soy de Montana, ¡uhú! Y ahora vivo en Luisiana. Bueno, pues miren, si yo tuviera una licencia de conducir de Montana y yo viviera acá en Luisiana y yo cometo una infracción y el oficial me detiene y me dice que violé la máxima velocidad y yo le digo, bueno, en Montana no tenemos ningún límite de velocidad. Y durante un periodo de tiempo eso era cierto. Bueno, el oficial me diría, bueno, ya no vives allá, vives bajo este gobierno. Sí. Cualquier gobierno bajo el cual usted esté viviendo es el gobierno que va a impactarlo. Esa verdad espiritual lo va a impactar.
Así que si usted pone su fe en Cristo y lo que Él ha hecho, usted vivirá bajo la gracia. Si usted pone su fe en la ley, que es lo que usted acaba de describir, aunque tal vez no lo entiendan, entonces vivirán bajo el reinado de la naturaleza pecaminosa, porque no está confiando en Cristo para libertarlo del dominio del pecado. Y si una persona convertida vive bajo el dominio del pecado, no va a ser mucho tiempo antes de que se aparten. Mire, constantemente si están siendo dominados por el pecado, tratando de pelearlo con su fuerza de voluntad, simplemente, y bueno, no estoy tratando de condenar a nadie, pero con el tiempo terminará rindiéndose. Saben, yo creo que Bob Cornell literalmente dijo la frase que describe eso mejor que nada. Miserablemente salvo. Miserablemente Una persona es miserablemente salva. Yo no sé si todo el mundo se aparta, pero hay muchos cristianos que no operan, hermano Swagger, en la libertad. Oh, no, no lo están. En la libertad, de la paz y el reposo que la cruz ha provisto. Están miserablemente salvos. Bob lo dijo hace muchos años y fue exactamente correcto, porque estamos tratando de lograr en nosotros mismos lo que Jesús ya logró, y eso es lo que significa estar bajo la ley. Y un creyente confía en Cristo y camina en esa provisión, o confía en sí mismo y Pero experimenta. si se está bajo la ley, el pecado le va a dominar tarde El pecado o temprano. tendrá dominio de su vida, y tal vez tome una variedad de diferentes formas, y tal vez no sea cada día, pero sí va a ser algo consistente lo suficiente para hacerlo miserable. Estoy de acuerdo. Y es triste decirlo, que por no entender el mensaje de la cruz y lo que Jesucristo hizo por nosotros, la mayoría de los cristianos intentan vivir bajo la ley. No le llaman ley, no lo consideran de esa manera. Tenemos que ir a la pausa, ya volvemos, así que no se vayan. Desde el ministerio de Jimmy Swaggart, esta es la cadena Sun Life. Estamos de vuelta. Pablo tuvo la dificultad de lograr que la gente creyese lo que él está diciendo acá. Bueno, él escribió con autoridad a la iglesia de Roma, y también tenía el beneficio de una multitud de maestros que habían estado bajo él, que estaban en Roma para respaldar lo que él estaba enseñando cuando él lo escribió. Entonces, yo creo que esto habría sido muy bien recibido y respaldado por maestros como Aquila y Priscila y otros que estuvieron allí. Ayudó. Entonces yo creo que a este grupo probablemente hubiera sido recibido fácilmente y entendido, porque tenían el beneficio de la enseñanza en casa. Para la gente de Cristo el día de hoy es más difícil de comprender, creo yo. Pero fue este versículo que fue el que me ayudó a desarrollar un par de salvaguardas, no guías, sino patrones de pensamiento. Los utilizamos esta mañana en el programa, tal vez podemos usarlos otra vez. Sí, claro. A esto le llamo yo la vida cristiana victoriosa. Ahí está. Para mí, yo originalmente titulé esto El gobierno de la gracia, y lo otro, que es la vida cristiana derrotada, lo titulé como el gobierno de la ley. Denos la segunda, por favor. Allí está. Entonces, obras, rendimiento, fracaso. Y estos son los principios de vivir bajo la ley. Y esta es la vida cristiana derrotada. Este pequeño diagrama utiliza las mismas palabras: enfoque, objeto de fe, fuente de poder y resultados. Y luego las leyes espirituales que las gobiernan. Pero vayamos al primero, por favor, si es posible. El enfoque es en lo que la persona se concentra. El creyente debe aprender de Jesús y lo que Él ha hecho por nosotros en el Calvario. Y si nos enfocamos en eso, por eso es que Pablo dijo: yo me he propuesto no predicar nada sino a Cristo y Él crucificado. Terminaremos con el objeto correcto de fe, lo cual será en la obra consumada de Cristo, la cruz. Cuando nuestra fe está en Cristo y la cruz, la fuente de poder que
queda libre es la presencia interna del Espíritu El Santo. Espíritu Santo. Y Él surge y no solo calla o deja ineficaz la naturaleza pecaminosa presente, sino que comienza ese proceso de renovación, de transformar al creyente a la imagen de Cristo. Todo esto sucede como resultado del objeto correcto de fe, y el resultado final entonces es la victoria, es consistencia. Si nos vamos a la otra forma de gobierno, el gobierno de la ley, encontramos la vida cristiana derrotada. Aquí las obras son el enfoque. En otras palabras, al creyente se le está diciendo que esto es lo que yo hago. Si quieren victoria sobre el pecado, hagan esto. Desempeña esto. Haz esto más. Hazlo más fuerte. Hazlo con todas tus fuerzas. Y uno se enfoca y uno tiene... Hace un mayor Sí, esfuerzo. inténtalo más. El objeto de mi fe realmente no es esa liberación espiritual, sino mi desempeño. ¿Cuán bien me fue con ese ayuno? ¿Realmente ayuné? ¿Realmente oré? El problema con este sistema espiritual es que la única fuente de poder disponible para lograrlo es el yo, la autovoluntad. La fuerza de voluntad. Sí. Sí, y esa es la única fuente de poder que existe, porque como creyentes el Espíritu Santo no compartirá gloria con nadie. Y cuando usted pone su fe en lo que usted hace, entonces Dios, bueno, da un paso hacia atrás, no se va. El Espíritu Santo da ese paso hacia atrás y dice: adelante, amigo, haz lo que tú quieras, da tu mejor esfuerzo. Pero uno va a encontrar inconsistencias y fracaso como el resultado final de vivir bajo la ley, y esa es la vida cristiana derrotada. Entonces la manera correcta tiene que ser entender que es la gracia, como usted lo dijo aquí, que la gracia de Dios fluye hacia el creyente de modo interminable. Allí está porque mi enfoque está en Jesucristo y lo que Él hizo por mí en el Calvario. El objeto de mi fe está en Él. Yo descanso en Él, pero ahora el poder del Espíritu Santo calla esa naturaleza pecaminosa y continúa ese proceso de renovación que tiene que hacerse en mi corazón y mis miembros, y yo me encuentro caminando en esa victoria. Doctor Watts, cuando usted fue al seminario, Sí, señor. ¿había algún profesor que enseñara lo que Lauren acaba de mencionar? No, bueno, la idea de lo que se hubiera enseñado sería, bueno, en este pasaje de que el pecado no se enseñoreará de vosotros, si aún sucede, entonces obviamente usted no es salvo, obviamente usted no es salvo si aún está dominando su vida, usted no es convertido. O no se está esforzando lo suficiente. Correcto, no está trabajando lo suficiente, hay algo que usted está haciendo. Entonces tendría que hablar del hecho de cuánto usted o es salvo o no es salvo, ¿verdad? Usted o es convertido o no es convertido. No puede... Y si es convertido, no va a ser dañado por el pecado. Eso dominándolo, es lo que mucha gente cree y es lo que mucha gente enseña. Por eso es que yo pregunté en el segmento pasado si una persona constantemente es dominada por el pecado. Sí, estoy de acuerdo que hay mucha gente miserablemente salva, como el hermano Bob lo mencionó. Pero yo sí creo que una persona que esté tratando de lidiar con el pecado con los remedios equivocados, tratando de usar diferentes medios para lidiar con el pecado, con el tiempo finalmente va a rendirse. Con el tiempo, ¿verdad? Sí, finalmente. Bueno, porque constantemente se están dando contra la pared, y al final de esa carta, el fracaso finalmente es el resultado de todo eso. Pero no, yo no creo que muchos estudiantes de seminario realmente tratan con la naturaleza pecaminosa de la manera como tratamos nosotros con la naturaleza pecaminosa y la identificamos. Algunos sí, pero no en general. Como el hermano Dave anteriormente, que señaló a los actos de pecado a diferencia de la naturaleza pecaminosa, y realmente no identifican esas dos Bien, cosas. Lauren, lo que acabas de decir momentos atrás, cuando estabas obteniendo tu maestría, ¿le dijiste eso a esos hombres que estaban allí? Una vez más, en estas clases yo estaba como estudiante, así que yo no domino la teología, pero una vez más, todo lo que fuese posible. No solamente estuve yo en nuestro grupo de los 7 hermanos que estuvieron allí, 6 de ellos eran de aquí. Y
del Instituto Bíblico Jimmy Swaggart. Ahora, ¿se pueden imaginar tener a un grupo con el hermano Larson, Perez, Reagan, y Bob Cornell y Joseph? Dios bendiga a ese profesor. Entonces, yo no encontré una actitud antagonista contra la cruz. Donde realmente tuvimos un poco de fricción fue cuando otros medios y maneras de entrega se nos presentaron. El potencial de que se debe entender la personalidad de la persona y saber cómo ministrarle a ellos y todo ese proceso es donde comenzamos a tener un poco de fricción. Y con respeto a aquellos hombres que nos estaban enseñando, nos levantamos y dijimos, no, eso no funciona. Y bueno, entonces sí hubo confrontación, pero también mucho acuerdo, hermano Swaggart, en algunos de aquellos hombres que tuvimos. Fueron personas excelentes. Y ellos creían que, aunque, bueno, cuando usted despierta la verdad en el creyente verdadero, se regocija por ello. Tal vez les ayudamos a ver a lo largo del camino cosas que ellos no habían visto antes. Y eso le añade a su gran conocimiento de la palabra de Dios. Así es. Eso comienza a tener sentido y comienzan a ver ellos cosas, pero tiene que ser dicho. Así que sí, yo tengo mucho respeto por aquellos hombres bajo los que estuvimos aprendiendo y yo no escuché el enfoque de fe como lo enseñamos, el énfasis. Y una de las cosas que yo quiero mencionar en esta conversación y mantenerlo aquí es que, porque la última vez cuando el doctor Gray estuvo aquí la semana pasada, cuando estudiamos esto, hablamos de la santificación progresiva. Y realmente la santificación progresiva en mi mente es una contradicción. Lo que nosotros llamamos santificación progresiva realmente es la renovación de la mente. Y con el... Disculpa un momento, pero ¿será posible que de lo que estaba hablando, o pudo haber estado hablando, el creyente es progresivo, está progresando en la fe? Eso es lo que la renovación es, sí. Y uno puede crecer en la gracia y el conocimiento del Señor. Exacto. ¿Verdad? Nosotros Pero sí lo creemos. La santificación propiamente no puede progresar, es perfecta, ¿no? La santificación es lo que permite el crecimiento. Así Entonces, si no hay libertad del pecado, no se puede ser apartado y es imposible crecer. Pero el término santificación progresiva realmente se le ha aplicado a la renovación del Espíritu Santo, y Pablo diría esto en Efesios 4. Él diría que el creyente debe despojarse del estilo de vida antiguo. Despojarse del estilo de vida antiguo. No dijo que tenemos que vencer el pecado. Él dijo, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado. Entonces nos despojamos de las acciones y actitudes del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. La única manera de cómo eso se hace es siendo salvo y entendiendo qué es lo que Cristo hizo por nosotros en el Calvario. Luego, nosotros debemos ser renovados en el espíritu de nuestra mente. La renovación aquí en el griego es una palabra que define la idea de que el sujeto es quien recibe la acción. Si hay una renovación llevándose a cabo en mí, es porque algo está haciéndolo en mí. Yo no lo estoy haciendo. Y la palabra entendimiento tiene que ver con nous en el griego y es todo el hombre interior. Entonces la libertad de la naturaleza pecaminosa es lo primero que sucede cuando uno tiene ese objeto de fe correcto. Pero en segundo lugar, la renovación de la mente, la renovación del hombre interno, la renovación del corazón y espíritu, la remoción de esas ramas trepadoras de la caída se describen por la renovación de la mente, la renovación de todo el Espíritu Santo, y Él solo hará eso con el sujeto que tenga su fe en Cristo y la cruz. Se nos terminó el tiempo el día de hoy. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Y les motivo, no se pierda alguna programación si lo pueden evitar, porque creo que el Espíritu Santo tiene algo maravilloso para cada uno de ustedes. Gracias. Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.